bienvenidos una semana más a mi canal. Esta semana venimos junto a Miss Carolina, Miss Stephanie, para traerles una retroalimentación y la revisión de las tareas que vimos la clase anterior con respecto a estas unidades de medida. Así que los dejo invitados para ver el siguiente video. Vamos a recordar nuestro objetivo de clase, que era determinar la longitud de objetos usando unidades de medidas no estandarizadas y estandarizadas, particularmente el centímetro y el metro. Vamos a recordar qué es la longitud. La longitud determina la distancia que hay entre dos puntos, o dicho de otra manera, es la cantidad de espacio que hay entre dos puntos, ¿ya? Por ejemplo, ¿cierto? Este lápiz, la distancia que hay desde el inicio del lápiz hasta el final, esa es la longitud, ¿ya? Es la cantidad de espacio que hay entre los dos puntos, ¿ya? Ahora, recordando, ¿cierto?, que las medidas de longitud corresponden a unidades de medidas que sirven para saber cuán largo o cuán corto es un objeto. Y las unidades que más utilizamos son el metro y también el centímetro, que son las dos unidades de medida que trabajamos la clase pasada. El metro me sirve para medir, ¿cierto?, longitudes grandes o cosas grandes, objetos grandes. Por ejemplo, para medir el largo de un auto, para medir el largo de una casa, para medir el largo de un patio, de una cama. Y el centímetro lo ocupamos para medidas pequeñas. Por ejemplo, para medir, ¿cierto?, un lápiz, para medir, por ejemplo, un control remoto, para medir, ¿cierto?, un cuaderno. Para eso utilizamos, ¿cierto?, el centímetro. El centímetro, ¿cierto?, en esta regla, acá hay un trocito de una regla y el centímetro parte en el 0 al 1, eso ya es un centímetro. Ese es el espacio que ocupa un centímetro. Y las líneas que se encuentran entre el centímetro, que son 10 líneas más pequeñitas, se llaman milímetros. Y cuando yo mido algo, debo partir desde el 0. Y ahí veo hasta qué número llega. Y esos son los centímetros que mide, ¿cierto?, el objeto que estoy midiendo. ¿Con qué medimos? Para las medidas pequeñas, el centímetro utilizamos como instrumento de medición la regla, ¿ya? El centímetro es la unidad de medida y la regla es el instrumento de medición. Y para medir cosas grandes utilizamos como unidad de medida el metro y utilizamos como instrumento de medición, también se llama el metro, la wincha. Existen distintos instrumentos para poder medir, ¿cierto?, utilizando como unidad de medida el metro. El metro entonces lo utilizamos para medir el largo, el ancho, la altura de las cosas. Es decir, el metro se utiliza también para conocer longitudes. Y, por ejemplo, lo utilizan el sastre, el albañil, el carpintero, el arquitecto, la modista también, ¿ya? Mucha gente que trabaja en construcción también utiliza el metro para medir, porque miden cierta distancia o longitudes muy grandes. Ahora, se les solicitó realizar las actividades en el libro de matemática en el tomo 1, que ustedes lo tienen en la casa, ¿ya? Bueno, la primera actividad era la página 71, donde ustedes tenían que medir, ¿ya? Y usted colocaba aquí la medida. Yo no la puedo escribir porque no tengo el libro, niños, solamente lo tengo digitalizado, entonces mi medida a lo mejor va a ser distinta, porque obviamente que digitalizado es más pequeño o más grande en este caso porque lo tengo en el PowerPoint. Por lo tanto, usted tenía que escribir las medidas, ¿cierto?, de estas 4 líneas, ¿ya?, en centímetros. Con la reglita colocaba el 0 ahí en el comienzo y hasta donde llegara la línea, usted escribe qué número llega, cuántos centímetros. Y, ¿cierto?, teníamos que en este caso colocar en cuál de los 3 casos se estaba midiendo correctamente el ancho. Aquí no, porque aquí la regla está, ¿cierto?, no parte del 0, tendríamos que partir de ahí. Acá no partimos tampoco el 0 porque la regla se corrió un poquito, pero acá sí. Aquí estamos midiendo desde el 0 y llegamos al 10. Esta medida está correcta, así está medido correctamente. La otra actividad teníamos también en la página 72 que medir la longitud de estas cintas. Y también, ¿cierto?, usted tenía que escribir al ladito la medición según el libro, ¿ya? Vuelvo a repetir que yo no lo hago porque acá en el PowerPoint la longitud va a ser distinta a mi medida a la suya porque
es más larga, es más grande, ¿ya? Pero usted tenía que medir en su libro y tenía que dibujar líneas de 8 centímetros, de 11, recuerde, parte desde el 0, tira una línea hasta que llega al 8. Aquí en el 11 centímetros parte en el 0 y para en el 11. Y aquí en el 15 partía desde el 0, tira la línea y paraba en el 15, ¿ya? O también como lo sugiere acá, donde dibujamos 2 puntos desde el 0 al 8 y tiramos nuestra línea. O desde el 0 al 11 tiramos nuestra línea, o desde el 0 al 15 y tiramos o trazamos nuestra línea. Y la última actividad era de la página 78. Acá teníamos que identificar qué unidad de medida vamos a utilizar, si vamos a utilizar el centímetro o vamos a utilizar el metro. Por ejemplo, el grosor de un cuaderno es 3 metros o centímetros. Centímetros. Que si fueran 3 metros sería muy grande el libro. El ancho de una sala de clases es 7 metros, porque si no, 7 centímetros es esto muy poquitito. No podemos tener una sala de clases de este porte. Por eso que utilizamos el metro como unidad de medida. El largo de un escritorio es 60 centímetros, porque 60 metros es como el largo de una casa. Por lo tanto, sería un escritorio muy grande. El alto de un edificio es 20 metros, porque si no sería 20 centímetros más o menos esta distancia. Sería un edificio muy pequeñito. Y acá teníamos que ordenar las siguientes medidas desde la más larga a la más corta, entendiendo que acá tenemos metro, metro, centímetro, centímetro. Tenemos ambas medidas, por lo tanto, el orden era de la siguiente manera. Primero van los 3 metros, el más largo, después 2 metros, 80 centímetros, porque 80 centímetros no alcanzan a ser un metro. Recuerde que un metro son 100 centímetros. Y 7 centímetros la más pequeñita. Bueno, niños, esas eran las actividades que nosotros teníamos, ¿cierto?, planificadas para la semana anterior que tuvimos clase y esta semana, ¿cierto?, que viene la próxima ya, retroalimentación y revisión de tareas. Así que los invito a enviar su tareita, es muy cortita, muy fácil. Tienen plazo hasta la semana de transición lectiva, que es el 11 de diciembre. Y les recuerdo, ¿cierto?, que aquellos alumnos que no han enviado todavía sus evaluaciones para que se pongan al día. Ya les dejo muchos besitos, cuídense y nos estamos viendo prontamente en clases. Goodbye. Hola chicos, hoy les traigo otro ejemplo de unidades de medida. Recuerden que eso lo vimos la semana anterior. Bueno, acá les traigo dos ejemplos. Tenemos dos botellas. La botella rosa es la botella más corta y la botella verde es la más larga. Ahora les voy a mostrar con qué podemos medir esto, ¿recuerdan? Recuerda que podemos medir con las manos, con los pies, con lo que tengamos cerca. Pero acá yo les voy a mostrar dos objetos que tengo a mano para ver con qué podemos medir la botella larga y con la botella corta. Tenemos una wincha de medir y una regla. ¿Con cuál de estos objetos creen que podemos medir la botella larga? ¿Podremos medir la botella larga con la regla? Probemos. Oh, no se puede porque no alcanza hasta la tapa, ¿cierto? Entonces con la regla podremos medir la botella pequeña, la botella corta. Sí, muy bien. Con la regla podemos medir algo que es corto. Entonces, con la wincha de medir, podremos medir lo que es más largo. Intentémoslo. Ahí está, miren. Con la wincha de medir se puede medir lo más largo. Bueno, ustedes en la casa pueden buscar una regla y pueden ir midiendo cosas. Espero que les sirva el video. Nos vemos para la próxima.
Bueno niños, esperamos les haya gustado muchísimo el video del día de hoy. No olviden ir practicando en su casa, viendo cuáles objetos ustedes van a poder medir con centímetros o cuáles o qué lugares van a poder medir a través de metros. Así que los dejamos invitados para que continúen practicando, porque no se olviden que en matemática la práctica hace el maestro. Un besito y nos vemos para la próxima clase. Bye bye.